Jesucristo, amén, sea la gloria. Amén, aleluya. Así es que, bien, pues quiero dejar el lugar al pastor y pues Dios les bendiga, amén. Así es que dejo el lugar. Sí, muchas gracias. Déjame echarlo más. Muchas gracias, José. Puede tomar su asiento, puede tomar su lugar. Doy gracias a Dios. Y estaba saludando, me gusta saludar a las personas que conocemos, que se conectan de diferentes partes. Dios bendiga a Julieta, a Víctor, allá en el Valle de México, ahí por ahí en San Vicente, Chicoloapan, el área que está cerca de Texcoco, por ahí, donde tuvimos, fue el mes pasado estuvimos por allá, la Ciudad de México. Y Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan de diferentes partes. Es una bendición poder saludarlos a ustedes que vinieron, hicieron un espacio, están aquí en vivo y a todo color, y también claro que nos miran allá en vivo y a todo color allá en diferentes partes, a Walter también, que se conecta desde Venezuela, y a todos sus amigos, mi hermana Teresa también, que está en Los Ángeles, California. Dios bendiga a todos los que en esta mañana, en esta transmisión, en esta reunión, pues son una bendición que estén con nosotros y podamos ser uno en Cristo Jesús. ¿Están contentos en esta mañana? Con frío, pero contentos. Bien, gloria a Dios, qué bueno. Les traigo una palabra de ánimo. Y fíjense que esta palabra que hemos estado compartiendo los miércoles en el programa Sin Comentarios, donde habemos 5 locos ahí que nos conectamos y damos una palabra. y digo porque así no describe la palabra, que para muchos es locura. La palabra de Dios, lo que es la salvación, lo que es creer en Dios, para muchos es locura. Inclusive a Pablo le dijeron, las letras te volvieron loco, cuando él hablaba de su conversión y hablaba de cómo fue la manera que tuvo el encuentro con Jesús. Y cuando Pablo fue prisionero por cuestiones religiosas y que no encontraron ninguna causa para condenarle, le dijo Festo, el gobernante, le dijo: Pablo, creo que las letras te volvieron loco. O sea, el mucho estudiar de la palabra. Había sido un estudioso bajo los pies de Gamaliel, uno de los maestros más reconocidos de una escuela reconocidísima. Haga de cuenta que en los tiempos de Jesús era Harvard, Gamaliel era Harvard, o sea, era de lo más reconocido. Por eso Pablo lo menciona, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Entonces, Pablo sabía mucho de la palabra, entonces no podían explicarse cómo había sido la conversión de él, cómo había cambiado de tal manera. Adolfo y yo ayer nos nutríamos platicando de qué manera, o sea, pudiera decirle tan grandiosa, por no utilizar otra palabra, fue la conversión de Pablo y el cambio de personalidad de Pablo. Pero esto solamente lo pudo hacer Jesús. Entonces cuando Saulo de Tarso, que llega a ser Pablo, el apóstol Pablo, por llamamiento de Jesús, se convierte en uno de los exponentes más grandes de la gracia de Dios. Y eso hablábamos Adolfo y yo ayer en una plática de amigos. No hay ninguno de los apóstoles en la Biblia que hable más y describa y dé una explicación tan clara de la gracia, lo que es la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo tuvo que vivirla en medio de sus debilidades, en medio de sus persecuciones. Tuvo que ser dependiente de la gracia de Dios. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos entender la dependencia de Dios por medio de su gracia. ¿Qué es gracia? Es el regalo de Dios que no está en tus fuerzas, es la fortaleza de Dios que viene, es lo que Dios tiene preparado para ti cuando tus fuerzas te fallan, cuando tus razonamientos no funcionan, cuando tus debilidades te quieren dominar. Es donde el Señor dice: hey, echa mano de mi gracia, yo te quiero ayudar, te voy a fortalecer y vas a poder hacer, o vas a poder pensar y vas a poder actuar, no en tus fuerzas, sino con mi ayuda, para ser más que vencedor en todas las cosas. Y qué tremendo es cuando Dios habla. Y yo les adelantaba el día viernes, yo quiero hablar y tocar este tema, cuando Dios habla. Cuando Dios habla. Estuve leyendo, orando, y el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi corazón. Qué manera tan tremenda cuando te das cuenta que Dios se ha comunicado contigo, que sí, Dios sigue teniendo una relación hoy con el hombre.
Dios sigue teniendo el interés de comunicarse contigo, y de esto hemos hablado. Yo he hablado mucho de este tema, pero me llamó mucho la atención la manera que Dios habla a los profetas. Cuando Dios habla a los profetas, la Biblia lo describe: y vino palabra de Jehová. Si tú te das cuenta, a los profetas, y vino palabra de Jehová. Y te voy a decir que cuando Dios habló de esta manera y quedó escrito en la Biblia, casi siempre se usaba esta expresión de la palabra cuando Dios mandaba o daba una palabra, un decreto que era irrevocable, aunque esto cambió en muchas ocasiones por el arrepentimiento. Por ejemplo, de Nínive, cuando vino palabra de Jehová sobre a Jonás, y le dijo: ve y habla a Nínive, porque había un decreto sobre Nínive. Era una ciudad de pecado, era una ciudad que practicaba toda clase de pecado. ¿A qué ciudad se parece hoy? No sé, pero hay muchas ciudades en el mundo que practican el pecado, practican los vicios contra naturaleza, practican toda clase de abominaciones en contra de Dios, pero también en contra de la humanidad. Entonces, Nínive estaba en esta condición, y cuando le dijo al profeta Jonás, vino palabra de Jehová al profeta Jonás, era una palabra de condenación. Pero mira, cuando el profeta Jonás huye y sabe la historia, y más o menos aún los que no son cristianos conocen que Jonás, han escuchado hablar del gran pez. Muchos dicen que es una ballena, pero no, la Biblia dice que fue un gran pez. Se da cuenta que no puede huir de Dios al lugar donde se vaya. Dios está en todo lugar. Jonás tiene que cumplir e ir, después de que se arrepiente de no dar la palabra, e ir a Nínive. Y empieza, dice, empieza a predicar y a gritar a voz en cuello que viene destrucción sobre Nínive, que se arrepientan, porque si no, Dios los va a borrar de la tierra. Y es cuando llega a oídos del rey, y el corazón de Nínive se conmueve por la palabra que vino de Jehová. Y vino palabra de Jehová a Jonás, y el pueblo se arrepiente. El rey manda que todos se pongan en ayuno para ver si alcanzan perdón de parte de Dios. ¿Y qué cree? Dios los perdona, porque Dios es amor. Dios es un Dios de amor, y perdona a Nínive, y quita la condenación que había, a pesar de que había venido palabra de Jehová a Jonás para llevar una palabra de condenación, que iban a ser destruidos. Y de verdad que iban a ser destruidos. Si el rey no toma la determinación y dice: hey, no, Dios nos va a destruir, es real Dios. Entonces preferible humillarnos, ponernos en ayuno. Las gallinas, las vacas, los perros de la casa, todos se pusieron en ayuno. Así lo describe la Biblia. Dice que hasta los animales los pusieron en ayuno. Nadie comió nada para poder alcanzar perdón de Dios. Y Dios retiró aquella palabra que había venido al profeta Jonás. Qué tremendo es cuando Dios habla. Qué tremendo es cuando Dios habla. Yo quiero hablarte en esta ocasión, por favor, de cuatro temas o 4 puntos importantes. ¿Cómo habla Dios? Número 1, ¿cómo habla Dios? Número 2, ¿en qué circunstancias te puede hablar Dios o habla Dios? Número 3, ¿por qué guarda silencio en ocasiones Dios y no se mira? Y número 4, ¿cómo entender su manera de hablarte o de hablarme? Y mira, Dios siempre, una característica fundamental de Dios es que Dios, desde el principio, Él ha entablado una comunicación con el hombre. Trata de que el hombre lo escuche y lo entienda. Y en la palabra de Dios, si tú vas a la Biblia, desde el capítulo 1 del libro de Génesis, miramos la creación del mundo y miramos cómo Dios crea al hombre y a la mujer. Y ya hemos escuchado hablar de esto y sabemos los nombres, Adán y Eva, pero hay algo interesante en esto. La Biblia, que es su palabra y su mensaje, nos cuenta que desde el primer momento en que creó al ser humano, se comunica con él. Y si vamos a la palabra, miramos en Génesis 3 cómo Dios los busca para hablar con ellos. Y te voy a leer esta parte de la Biblia, versículo 8 al 12 del libro de Génesis. Capítulo 3, 8 al 12. Dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto. Adán y Eva, estoy hablando de ellos. Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Estaba buscando a Adán. ¿Dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Habían pecado, habían desobedecido a Dios. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ellos no se habían dado cuenta, no tenían malicia absolutamente de nada. Entonces Dios ya sabía y Dios se dio cuenta que se escondían de él porque habían sido abiertos sus ojos a la malicia y a la maldad. Entonces le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le dice, ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? El versículo 12, y el hombre respondió, no le dijo sí. De volada, no, buscar un culpable, clásico del ser humano, de no reconocer que en ocasiones es necesario reconocer nuestros errores. ¿Y qué le dijo a Adán? La mujer que me distes, o sea, el dedo, esa tiene la culpa, ¿no? Por eso muchos dicen que ahora la mujer tiene la culpa, la mujer, y muchos hombres en sus matrimonios tienden a culpar a la mujer de todo lo que pasa cuando la cabeza de la casa y la responsabilidad está en el varón de la casa, está en el hombre. Qué bueno es entender esto. Bien, ¿cómo habla Dios? Yo recuerdo que cuando yo me convierto, yo tuve en esos días de conversión que me acerqué a Jesús después de no conocerle, de andar mal, de andar en pecado, y yo tengo una relación con él. Yo trato de buscarle, de que Dios me hable. Y una noche al caer dormido, fue como a las 10 de la noche, porque lo tengo tan presente. Yo pude tener un sueño o una visión, y entiendo a Pablo cuando dice, no sé si fue en la carne, si fue en el espíritu. Pablo no logra entender cómo fue que Dios lo transportó y le reveló muchas cosas de su vida, y le reveló partes de cosas que Pablo no se atreve a describir, o no tiene las palabras, o no le fue permitido que nos dijera o que escribiera. Porque dice cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, están reservadas para todos aquellos, oye bien, para todos aquellos que alcancen la salvación, que lleguen a estar un día delante de su presencia, que ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Si permanecemos fiel al Señor y llegamos un día ante su presencia. Pero hubo cosas que no fueron reveladas. Por eso el apóstol Pablo en aquella visión dice, cosas que ojo no vio, o sea, cosas que no están reservadas hoy para que nosotros nos demos cuenta, pero que un día nos vamos a asombrar delante de su presencia. Pero uno de los hechos es que Dios habló por medio de una visión, de un sueño. Pablo no sabe describirlo, pero eso fue lo que pasó un día conmigo. Entonces Dios me habla, me encontré en un camino, pude mirar un camino angosto, un camino lleno de gente. Yo pude escoger en ese momento si yo escogía seguir al frente, porque había golpes, había gente con armas, con palos, con piedras, pero atrás de mí, cuando yo volteé en esa visión, miré 3 espectros que venían sobre mí, venían cerca de mí. A un lado había un panteón en el cual yo miraba muerte. No era un lugar para esconderme o para huir, y hacia el otro lado miraba un desierto de arenas realmente que no podía caminar por ellas. Pero sabes que en esa visión yo miré una cruz a lo lejos, en el desierto, hacia el lado del desierto. Yo miré una pequeña cruz a lo lejos, y algo me dijo que tenía que llegar hasta la cruz que yo miraba, hacia aquel lugar. Yo sabía que no podía esperar, y yo recuerdo que escogí entrar en ese camino angosto. Cuando yo entré en ese camino, empecé a recibir golpes. Los podía sentir físicamente, de verdad. En ese sueño, en esa visión, podía sentir los golpes, podía sentir las heridas cuando yo estaba caminando, y sabía que era el único camino para poder llegar a la cruz. Muchas cosas me pasaron en eso. Después me di cuenta, cuando le platico a mi pastor de todo ese sueño, duré tiempo platicándole punto por punto de lo que yo pasé. Yo era un joven apenas, y yo no conocía de un libro que había sido escrito, que se hizo película también, El progreso del peregrino. Pues Dios me reveló un progreso del peregrino, pero para mí cuando yo empecé. Pero al final de ese camino, lo más importante de todo es que yo llegué hasta una presencia sobrenatural. Cuando yo estaba cansado,
Ya habían cesado muchas de las luchas donde el enemigo trató de destruirme, de engañarme en el camino. Pero en esa visión sueño que yo tuve, pude llegar hasta unos pies preciosos. Yo miraba un resplandor. Y cuando miré aquellos pies pude mirar las heridas en sus pies. Y yo supe que era Jesús. Y yo empecé a llorar quebrantado. Y yo solamente decía, eres tú, Señor, eres tú, Jesús. Y yo lloraba y lloraba, y yo no podía mirar más arriba porque estaba de rodillas, y solamente miré su mano en esa visión que se extendió hasta donde estaba mi cabeza y me señaló un lugar hacia un lado donde venían dos varones con vestiduras blancas que llegaron hasta mí. Pude experimentar en esa visión, en ese sueño, la paz más sobrenatural que yo he sentido nunca. Cuando yo desperté esa mañana, habían pasado 12 horas de esa visión, de ese sueño que tuve, 12 horas, porque eran las 10 de la mañana, me había acostado a las 10 de la noche, no supe de mí. Yo no sé si fue un sueño, fue una visión, yo no sé si usted quiera decirme que soy loco, pero lo cierto es que yo tuve ese sueño, esa visión, y pude encontrarme con Jesús, y para mí eso marcó mi vida. Y cuando extendió su mano, yo pude mirar dos varones con vestiduras blancas que yo sabía que eran ángeles, y una paz sobrepasó todo mi ser. Cuando yo desperté bañado en lágrimas. Otro día estaba llorando todavía, pronunciando, eres tú, Jesús, eres tú, Jesús. Y yo le digo, hay muchas maneras en las cuales tú puedes tener tu experiencia. Yo tuve la mía. Cuando yo le dije al pastor, yo miré a Jesús, pastor, yo miré a Jesús en esta visión, y estaba conmovido mi pastor, y me dijo, bueno, gran trabajo te toca hoy, porque el hecho de que hayas visto a Jesús en una visión es una señal de que si tú te guardas, de que si tú permaneces fiel, un día vas a tener un encuentro con Él. Pero no lo tomes por un hecho de que puedes hacer lo que quieras y volver al pecado y vivir como tú quieres, pensando que lo vas a ver. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida para nosotros, y es vida eterna. Y yo tomé mucho en cuenta las palabras de mi pastor. Dije, yo tengo que seguir hacia la cruz que yo miré. Por eso yo te digo, tienes que seguir hacia la cruz. Dios te va a hablar de muchas maneras. Cuando Dios habla, hay muchas maneras en las cuales Él se va a manifestar a tu vida, pero es necesario que puedas entender cómo Dios habla hoy. Nos habla por medio de su palabra, por medio de su Hijo Jesús. Nos va a hablar por medio del Espíritu Santo, que es alguien que realmente no podemos nosotros ignorar o hacer un lado. Es la promesa del Padre que está con nosotros, está aquí. Es más, está a un lado de ti, ahí donde estás, tratando de comunicarse contigo. La voz de Dios llegando hasta tu vida. ¿Para qué? Para que Dios camine contigo siempre, que seas salvo, estés protegido, camines bajo la sombra de su presencia. Aleluya. ¿Cómo habla Dios hoy? Mira, hay una historia en Génesis. Aleluya. En Abraham, cuando llama en el llamado de Abraham. Y no voy a entrar al pasaje, solamente te quiero decir que cuando Dios llama a Abraham, también dice, y vino palabra de Jehová a Abraham. Cuando vino palabra de Jehová a Abraham y Dios le dio promesa, Abraham sabía que la voz de Dios, la comunicación que tenía con él, era realmente una bendición de que Dios pudiera darle promesa. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo primero que le dice a Abraham, Señor, no tengo hijos. O sea, ¿cómo me voy a poder sentir bendecido si no tengo a quien dejarle mi herencia? Solamente a lo mejor se la tengo que dejar a este siervo. Tenía un siervo, un damaseno, Eliezer, llamado Eliezer. Dice, ¿cómo mi herencia va a pasar a un siervo, a un esclavo que él tenía, y va a ser toda mi herencia de él? Y Dios le hace promesa que iban a ser padres. Dios le hace promesa en cuanto a toda la descendencia de las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por el linaje de él. Por eso nosotros somos bendecidos. La gente, yo digo siempre, la gente que miras caminar sin Dios, o la gente que nos está escuchando, que no ha escuchado hablar de Dios, quiero que sepa que eres bendecido de Dios por la bendición que te ha dado de la vida. Ahora que miramos filas en las noticias comprando oxígeno para las personas que están muriendo de COVID, que los pulmones no le funcionan, filas
para estar comprando oxígeno, y alguien por ahí publicó, primero eran las filas para comprar cerveza. Ahora no le están dando tanta importancia a eso porque hay gente que todavía sigue, muchos perdiendo el tiempo en este tipo de distracciones, cuando hay gente haciendo fila noches enteras con un tanque de oxígeno porque hay alguien en su casa que está muriendo y lo necesita, y no se habían dado cuenta antes que el oxígeno es gratis. Pero ¿qué es lo que hace falta? La salud, que Dios te cuide, te guarde, que te proteja, que cuides el templo, o sea, tu cuerpo que escogió como morada del Espíritu Santo. Y a veces hacemos tan mal uso de lo que Dios nos da, primeramente nuestro cuerpo, que llega el cobro de factura un día. Muchos con razón, otros sin razón, muchos les está cobrando hoy la factura, lo que es la enfermedad del COVID. Y fíjate, filas, qué tremendo es. A mí me ha conmovido el corazón mirar personas con tanques de oxígeno enormes, otros más chiquitos, pero haciendo fila. Y se ha encarecido tanto. Un tanque vale, se los dan hasta 20 y tantos mil pesos. Estaba escuchando con oxígeno. Dije, ¿cómo es posible que un tanque, cuánto les dura un tanque? Creo que les dura un día un tanque de esos. Uno de los más grandes, mientras que hay otros más pequeños que les dura solamente unas horas. Cuando el oxígeno es gratis, Dios te lo dio. Qué tremendo es esto, que Dios nos dio vida, nos dio el oxígeno, nos dio tantas cosas por las cuales nosotros somos bendecidos. Es la bendición de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero no todos piensan en la bendición de Dios. Ahora te digo, Dios creo que está hablando hoy, tratando de hacer reaccionar a la gente hoy. Sobre lo que está escrito, van a venir pandemias, van a venir enfermedades. Son señales de que yo estoy hablando y de que vengo pronto. Una de las maneras de hablar de hoy Dios a la humanidad es por medio de todo lo que estamos viendo, los rumores de guerra. Estamos mirando todas las cosas que nos están dando la imagen de lo que dijo Jesús en Mateo 24. Oirán de guerras, rumores de guerra, habrá terremotos. Estamos mirando los terremotos, tsunamis, estamos mirando las pandemias. Es una voz de Dios. Es una voz de Dios que hoy Dios quiere que nosotros volteemos a ver a Él, que lo que Él ha hecho por nosotros, darnos vida, es una bendición, aunque muchos no le hayan reconocido como Salvador. Pero sabes una cosa, yo te quiero decir, y a los que están ahí, si hay alguien que no ha reconocido a Jesús como su Salvador o está aquí, es necesario que le reconozcamos, porque el hecho de que tengas vida es bendición. El hecho de que tú camines, no necesites un tanque de oxígeno, es una bendición. Es la bendición que Dios generacional nos dio por medio de Abraham, cuando vino palabra de Jehová a Abraham y le habló: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero es necesario que para entrar al cielo tengas el boleto en tu mano, y el boleto es la sangre de Cristo. No hay otra manera. Si no aceptas a Jesús, si no hay realmente una entrega con Jesús, imposible es llegar al cielo. ¿Sabe que hay personas que lo tomó tan de repente esta enfermedad? Personas que no creían. Hoy ha habido personas que han hablado conmigo. Me dice: pastor, yo no creía en esto. Yo no creía en esto y me enfermé. Ha habido personas que han llegado o han hablado para pedir. Hay personas, inclusive cristianos, que Dios decidió llevárselos. Pastores que Dios decidió llevárselos. Y no porque estuvieran mal, sino porque fue el tiempo que Dios escogió para que ellos se fueran. Ahora, a ti, a mí, a todos los que estamos aquí, los que están ahí, es señal de que Dios nos tiene puestos, parados hoy en la tierra con un propósito. Pero no podemos avanzar más sin Jesús en nuestra vida. Por eso es necesario escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cómo Dios te va a hablar a ti? Yo creo que Dios ya te está hablando. Yo creo que Dios ya te está hablando en esta mañana. Dios te está hablando allí a lo profundo de tu corazón. Hay muchas maneras en las cuales yo considero que Dios me ha hablado. Pero que Dios haya hablado conmigo, creo que Dios hoy... Hay tantas maneras todos los días. Sale el sol, Dios te dice: hice nuevas las misericordias para ti. Hay una voz de Dios ahí. Yo recuerdo solo una vez que escuché
una voz orando. Estaba yo en Los Ángeles, trabajaba de noche, salía en la mañana. Vivíamos en un departamento pequeño, ahí vivía mi mamá, y salía yo del trabajo en la mañana y llegaba a dormir. Mi hermana se fue a vivir con mi mamá. Ahí está mi hermana y sabe de lo que estoy hablando. Y los hijos de mi hermana, pequeños, estaban en esa edad que son tremendos. Entonces yo me tenía que meter a un closet, a dormir, un closet chiquito. Imagínense el tamaño mío. Tenía que dormir con las rodillas pegándome en el mentón a veces, hecho bolita para poder dormir, porque eran niños, y aún así había veces que unos golpanazos en la puerta y me despertaban. Entonces era bien difícil a veces dormir con niños en la casa. Pero yo aprovechaba el tiempo, yo me llevaba la Biblia al trabajo, llegaba y empezaba a orar en el cuarto. Y yo recuerdo que después de un tiempo de estar trabajando, Dios empezó a darme mensajes, y empecé a escribir mensajes que Dios me daba, y los empecé a escribir. Y recuerdo que me dio 3 mensajes. Y esa mañana que llegué, empecé a orar y sentí la presencia tan fuerte del Espíritu Santo que en determinado momento, cuando estaba orando, escuché una voz que me dijo: es necesario que te levantes y vayas. Yo sabía de lo que me estaba hablando. Yo sabía que me estaba hablando de San Luis, de mi iglesia, a la iglesia que yo iba. Y yo recuerdo que no lo dudé 2 veces. Me levanté y le dije a mi mamá, ¿sabe una cosa? Creo que ha llegado el tiempo que yo regrese a San Luis. ¿Cómo que ya te vas a ir? Y empezaron, mi mamá no me quería dejar venir. Entonces sí le dije: es necesario. Yo estaba orando y yo siento que es el tiempo de Dios. Y mire, y si no me vengo, no conozco a la hermosura que está ahí, acá al lado, a este lado, mi esposa. Dios tenía un plan, pues, pero Dios se mueve de diferentes maneras y Dios nos habla, a veces, sin que nos dé todo el desarrollo de los planes que tiene. Simplemente lo que tenemos que hacer es ser obedientes. O sea, en ese principio, ¿sabes qué? Si yo te digo que te levantas y vayas, no me preguntes por qué. Lo que tienes que estar seguro que voy a estar contigo y que tengo planes para ti. Yo debería de haber entendido eso, pero no lo entendí al 100%. Sabía que Dios estaba conmigo, pero sabía que Dios iba a hacer algo. Y yo recuerdo que me levanté, me vine, y recuerdo que la confirmación de lo que Dios me había dado, ahí en oración, de esos 3 mensajes que tenía, fue cuando llegué y llegué con mi pastor y le dije: pastor, ¿cómo vienes? No, pues bien, vengo bien, y vengo bien afilado. Me dijo: y te quiero pedir algo, porque lo siento del Espíritu de Dios. Quiero que prediques estas 3 semanas que vienen, estos 3 domingos. Y yo dije: de aquí soy. O sea, la confirmación de lo que Dios me había dado. Y el primer mensaje que di a la iglesia, yo recuerdo que fue una bomba de parte de Dios, no era de parte mía. Dios me había hablado, había escrito lo que Dios me había dicho. Y ese día que solté la palabra en la iglesia, hubo una explosión del Espíritu Santo, porque pegó al corazón de muchas personas que necesitaban aquella palabra, y en una confirmación bien tremenda, real, de lo que Dios estaba hablando. Que al terminar el servicio me empezaron a preguntar que si yo sabía algo de lo que había, por lo que había hablado, para algunas personas que les llegó como bomba, realmente, personas que no andaban muy bien, pero personas también que andaban bien. Y yo no sé nada, nadie me chismeó, nadie me dijo nada. Ustedes deben de creer que cuando Dios habla, no va a ser por medio de un chisme. Chismosos ya hay bastantes. Hay bastantes en el mundo. No va a ser. Dios no te va a hablar por medio de un chismoso. Te puede pegar una lección por medio de un chismoso, pero no te va a hablar por medio de una persona que no esté bien. ¿Me entiendes? Entonces, Dios está interesado de hablarte de muchas maneras. Yo creo que nuestra oración todos los días en la mañana es preguntarle: ¿cómo me vas a hablar hoy, Señor? ¿Cómo me vas a hablar? Yo decía el día viernes, yo sentí muy fuerte la presencia del Espíritu Santo. La palabra que yo estaba dando, estando ahí, dirigiendo la alabanza, es una palabra que yo sentí, te lo digo, te lo confirmo. Fue una palabra que sentí tan fuerte que yo sé que cayó en el corazón de algunos que me hablaron y que me dijeron lo que Dios les había dicho, pero algunos otros no hablaron, pero yo sé que la palabra llegó a su corazón. Muchas veces
Dios te va a hablar por medio del silencio y te va a decir, no te muevas del lugar donde están. Si yo no te he dado confirmación de que te cambies de trabajo, te cambies de lugar, te quieras cambiar en cierta situación, si yo no he dado la orden, mi hijo, no lo haga, porque va a meter las patas. Y es que a veces somos tan, y yo lo describía, somos tan tercos y aferrados, que se cierra una puerta y yo digo, la queremos abrir a patadas. Cuando Dios la cerró, si Dios la cerró, por algo la cerró. Si tú confías en Dios, tienes que saber que Dios te va a dar instrucciones y te va a hablar qué es lo que sigue. Tienes que esperar en Dios. Entonces, ¿cómo te va a hablar Dios? No lo sé cómo te va a hablar. Lo que sí sé que te va a hablar. No sé si te va a hablar por medio de un sueño, te va a hablar por medio de una visión, te está hablando por medio de este mensaje, te va a hablar por medio de alguien que te va a hablar a tu casa o va a ir a visitarte. Pero lo cierto es que Dios está tratando de hablarte, de comunicarse contigo. ¿Cómo te va a hablar Dios? Dile al Señor, Señor, háblame. Pero sé sensible, mete al Espíritu Santo en tu vida, porque Dios te va a hablar. Eso no tengo ninguna duda. Lo ha hecho conmigo, lo ha hecho contigo, Frankie. Yo sé que lo ha hecho con algunos de ustedes. Dios les ha hablado. Unas veces no han entendido y han sido tercos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se les cae el circo, como dicen algunos. No, se les caen los planes. Yo en mi vida, conociendo a Dios, estando soltero y estando casado, hermano, pude no entender o no pudimos entender algunas veces. ¿Y qué lección nos llevamos, verdad? Ahí está mi esposa. ¿Qué lección nos llevamos cuando forzamos la puerta de querer hacer las cosas a nuestra manera? Y podía hablarles de algunas experiencias, pero creo que Dios nos marcó. Al paso del tiempo, no nos levantamos sin pedirle la dirección a Dios. Y desde hace tiempo, no quiero decir que no nos equivoquemos a veces. Somos propensos a equivocarnos, pero ya no somos propensos a estar sin Cristo. Ya no podemos vivir pues sin Jesús en nuestra vida. Y hubo muchas experiencias que nos marcaron y nos fueron enseñando al paso del tiempo. ¿En qué circunstancias te va a hablar Dios? Mira, en 1 Samuel hay una historia, a mí me encanta la historia de Samuel. Yo la leo y yo creo que todos los que nos gusta ir a la palabra, escuchar mensajes de diferentes predicadores que hablan de diferentes personajes. Uno de los personajes que a mí me encanta escuchar hablar de él es del profeta Samuel. Pero qué tremenda es la manera como llega al mundo Samuel. Su mamá, que era Ana, el nombre de Ana, en 1 Samuel, allí está la historia. Desde el capítulo 1 podemos mirar la historia no solamente de Ana, sino de la condición del pueblo de Israel y de un sacerdote llamado Elí. Pero yo quiero ir a 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, mira, la historia de Samuel y de cómo aprendió a reconocer la voz de Dios, ofrece una lección importante para todos los creyentes, o sea, nosotros. La Biblia nos dice que en los días de Samuel, la comunicación de parte del Señor, la palabra o visión, no era frecuente. Dice que escaseaba la palabra. 1 Samuel 3, versículo 1. Dice que escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que Dios hablaba y también había visiones, pero no hablaba con frecuencia porque había pecado en la casa de Jehová. Había pecado en la casa de Jehová. Entonces no había profeta. Entonces no había una voz directa de un hombre que se levantara y le dijera al pueblo, así dice Jehová. O que miráramos, vino palabra de Jehová. No había quien la recibiera, porque quien la debería de recibir no estaba en las condiciones de recibirla. Y te voy a decir, a veces los cristianos no están en condiciones de recibir palabra. Por eso Dios no te habla. No es, oye bien, muchas veces Dios guarda silencio para probarte porque estás bien. Pero otras veces Dios va a guardar silencio porque estás mal. Y tienes que reconocer en qué condición estás.
Si no estás recibiendo instrucción de Dios, palabra, no tienes dirección. Una, puedes estar mal delante de Dios. O número dos, Dios te está diciendo, tranquilo, estoy contigo, me buscas todos los días, buscas dirección mía, te voy a dar instrucciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Pero mijo, quieto allí donde está, sereno, no se me mueva de allí, que yo voy a abrir puertas para usted en medio de su problema. Yo voy a abrir una mejor puerta que la que se cerró. Y cuando es esta palabra y lo entiendes, cuando esto sucede pero no hay respuesta, lo puedes entender y Dios te está hablando por medio de una situación. Puedes estar tranquilo con la esperanza de que va a llegar el momento en que tu situación va a cambiar, porque estás en stand-by, estás en espera de que Dios haga algo en tu vida. Pero ¿qué problema es cuando Dios no te habla? Porque estás en problemas con Él. Porque estás en problemas con Él. Entonces, no te me hagas, o sea, decía un pastor, no te me hagas el tontito de que reconoces a Dios y vas a la iglesia y ya por eso, tiene que estar Dios obligado a bendecirte, a responderte. No, tiene que ver con tu relación con Él, cómo vives. Si estás viviendo bien en una relación con Él, te has alejado del pecado. Porque hay gente que simplemente, porque va a una iglesia, piensa que ya tiene el cielo ganado. Y no, el cielo se gana por medio de la sangre de Cristo, por medio de obediencia, por medio de hacer su voluntad. No hay otra manera. Por eso Deuteronomio 28 dice que las promesas o bendiciones te van a seguir y te van a alcanzar. Mira, aquí está uno de las afirmaciones. Si escuchan la voz de Dios. Oye bien, si escuchas la voz de Dios, ¿para qué crees? Que le escucha, Dios me habló. No, para ponerla por obra. ¿Qué es esto? Vivir en obediencia. Si Dios te dice por medio de las circunstancias, Deuteronomio 28 habla que si escuchas la voz de Dios, Dios está hablando. Dios te está hablando por medio de diferentes situaciones. Vale más que pares las antenitas de vinil, como las del Chapulín, no. Vale más que estés atento, porque Dios te va a cambiar muchas veces los planes para bendecirte. Si escuchas la voz de Dios, atento. No solamente escucharla, sino para ponerla por obra y guardar todos sus mandamientos. Entonces, ¿en qué circunstancias te va a hablar? Muchas veces te va a hablar cuando no estás tan bien delante de Él. ¿Sí? Te va a hablar cuando no estás bien delante de Él. Y te va a hablar por medio de una circunstancia. Oye bien lo que estoy diciendo. Te va a hablar sin voz. Entiende que Dios te está hablando. Cuando Dios te habla, no tiene que ser una voz audible. Y puede ser por medio de una circunstancia. No hay voz. Así es que tranquilo, puede ser por medio de una circunstancia. Dile, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Porque aún conociendo a Dios nosotros, muchas veces nos hemos mirado en esa situación de decirle, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? O sea, no entiendo por qué se me volteó mi vieja. No entiendo por qué se me volteó mi jefe en el trabajo. No entiendo por qué me quieren echar de mi trabajo. No entiendo. Y empezamos con un cuestionamiento y a veces nos quedamos, no, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Pero hay algunos que no entienden ese mover en las circunstancias y van y se pelean con el jefe. ¿Y qué pues? Y se le ponen al brinco, ¿no? Y terminan corriéndolos, adelantando el proceso. A lo mejor no era el propósito de Dios que te echaran del trabajo, pero tú provocaste por tu reacción. Se me subió el apellido. Yo siempre le digo, se le subió el chamuco. ¿Cuál apellido? Déjese de cosas. El apellido no tiene nada que ver con su comportamiento o con la herencia de nuestros padres. Hay herencias que debemos dejar a un lado, porque hay herencias que no son buenas. Nosotros las tomamos como buenas, no, pero no lo son tanto. Nosotros debemos ser libres. Oye bien, la única herencia que queremos es la herencia de Dios en nuestra vida, el cambio que debemos de tener. Así es que la otra vez que te sientas orgulloso de tu apellido, piénsala 2 veces, porque Dios te puede dar una lección y te puede hablar no por medio de tu apellido, sino por medio de una situación en la cual espera que reacciones. No por apellido, sino como un hijo de Dios, que lleves el nombre de Jesús
en tu manera de hablar, que lleves el nombre de Jesús y la presencia en tu manera de reaccionar y de pensar, que lleves realmente la esencia de Cristo en lo que tú haces, no en el honor de un apellido. ¿Me entiendes? Así es que piénsala a la otra. ¿En qué circunstancias te va a hablar? Bueno, mira, la historia de Samuel, aquí la tenemos en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice que no había palabra o visión con frecuencia en aquel lugar. Pero viene una mujer que describe el libro de Samuel, que era una mujer que estaba angustiada y en amargura. Y estaba angustiada y en amargura porque no tenía un hijo. Y en ese tiempo se permitía que un hombre pudiera tener varias mujeres o 2 mujeres. Y dice que la otra mujer, que era Penina, dice que le hacía bullying a Ana. Ahora entendés, esa palabra ni la usamos, ¿no? Cuando estábamos en la escuela. No existía, era algo normal para nosotros, ¿no? El hecho de que nos dieran carrilla o la chamacada en la escuela, y no lo considerábamos bullying. No nos gustaba la venganza, pero sí la desquitanza, ¿no? De alguna manera nos desquitábamos con el que nos hacía bullying. En ese tiempo era permitido. Eran permitidos los reglazos, los cintarazos y todo lo que hoy está prohibido, ¿no? Pero que nos formaron. Aquellos maestros que hoy viven muchos de ellos. Había un maestro, no voy a dar su nombre, fue en 4º año. Por si me mira, pero era tremendo el maestro, era de los que todos le tenían miedo en la escuela, porque era el que usaba cinto, y el director no se diga, el director que había en ese tiempo. Era de los que se escondía, recuerdo, porque había los bebederos, y había muy buena presión de agua en ese tiempo, no como ahora. Y había las llaves de los bebederos, eran bebederos que había, y los chorrotes pegaban hasta arriba de los salones, y el director se escondía atrás de los baños o por allá en los baños, y cuando llegaba algún chamaco travieso, que yo fui uno de ellos, y abría las llaves, y salía el director, y unos riatazos, una chillona en la escuela, y era permitido, si el chamaco iba, o íbamos con los papás de chismosos, me pegó el maestro, papá iba a la escuela y les decía, dele otro si se sigue portando mal, dele 2 y dele 1 por mí. Al Frankie sí lo defendían. Es que Frankie cuenta una experiencia por ahí, la va a contar después, de que un día fue y se le puso al brinco al maestro. Dice, no, mi papá, dice, cinto piteado, pantalón Levi's, bota picuda, sombrero de punta, llegó a la escuela, se lo puso y fue a defender a su hijo, que era tremendo el Frankie. Luego cuentas esa experiencia, Frankie, te toca a ti. Pero miren, volviendo al tema de Ana y de Penina, le daba carrilla, ¿no? Ahí que no tenía hijos, porque Penina sí tenía. Entonces esta mujer se angustiaba, iba a la presencia del Señor, y lloraba en gran amargura y le decía, Señor, estoy en gran amargura porque no tengo hijos, y esta mujer todos los días me dice, se burla. Y no dice la palabra de Dios que Dios le respondió inmediatamente. Hubo un espacio de silencio. Hubo un espacio de prueba en que era afligida, iba al templo, lloraba, se iba a su casa y vivía en amargura por eso. Pero un día, para sorpresa de ella, estando allí en el altar y tomada en aquella oración, tratando de conmover el corazón de Dios, la mira el sacerdote Elí. Y a pesar de que Elí sabía que no estaba bien delante de los ojos de Dios, porque había permitido pecado entre sus hijos que hacían cosas malas, la palabra era la palabra de Dios. Entonces Dios le permitió dar una palabra a aquella mujer en aquellas circunstancias. Y dice que cuando Elí se acerca a aquella mujer y le dice, ¿estás borracha, Ana? Porque estás ahí como hablando sola, estás ahí como moviéndote. Y pensó Elí que estaba borracha, y lo que estaba era una mujer afligida, acongojada por aquella situación, que había pasado tiempo y no miraba llegar a su vientre ninguna promesa de hijo. Pero aquel día
Aquel día fue el día que Dios marcó para decirle por medio de la boca de aquel sacerdote Elí, cuando le dijo a Ana: Señor, no soy borracha, quiero hallar gracia, si tu sierva halle gracia delante de ti. O sea, considera mi situación, no tengo hijo, estoy orando. Él había mirado por mucho tiempo, consideró que estaba ebria, pero cuando escuchó la voz de aquella mujer, la palabra que vino a la boca del sacerdote Elí era palabra y promesa que ella tenía que atesorar en su corazón. Y dice, aleluya, en el versículo 17, 1 Samuel capítulo 1, Elí respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y el versículo 18 dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y dice que comió, porque no comía. Comió y no estuvo más triste. Le creyó a la palabra de aquel sacerdote, porque era palabra de Dios. Dios le estaba hablando a esta mujer. Es más, te digo una cosa: Dios había estado tratando de hablarle. Había promesas que ella debería de haber tomado para su vida y decir: yo tomo la promesa y yo voy a ser bendecida. Pero tuvo que llegar aquel momento pasó, aquel momento de prueba, porque cuando llegó esta palabra que le dijo el sacerdote Elí, dice que ella se fue por su camino y comió, y dice, y no estuvo más triste. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que cuando llegó a casa, ya me imagino a Penina: ¿y qué pasó? ¿Cuándo vamos a ser papás por ese lado? Y ella sonrió, estoy seguro que le sonrió. No dice que haya habido un conflicto más, ella estuvo feliz, ella pensando por dentro de ella: espérate poquito, 9 mesecitos, y se te va a cerrar la boca, Penina. Y la dejó callada, porque dice que el tiempo llegó en que aquel vientre recibe la promesa. O sea, fue en esos días que su vientre concibió, y cuando llegó el tiempo, dio a luz a Samuel, uno de los profetas más grandes, uno de los profetas que en unción de reyes unge al rey David. Vino palabra de Jehová, y va y le dice el Señor: tiene que ir, pero le dice: ve a la casa de Isaí, porque vas a ungir rey. Pero no le dijo quién, a pesar de ser profeta y uno de los profetas que estaba cerca de Dios, pero él obedeció. Fue, y resulta que no era el que él pensaba. Miró el más grandote y guapo, ¿no?, de la casa, y Dios le dijo: no es ese. Bueno, hay otro también más o menos del mismo calibre, le quedan las partes, y mandó traer a otro de los hijos, y tampoco. Y así desfilaron todos los hijos, hasta que el menos pensado, porque así es Dios, el menos pensado, que estaba ya cuidando ovejas, le dice a Isaí: ¿son todos tus hijos? No, Señor, hay uno que ni en cuenta lo tomamos nosotros, porque nació al último, fue el rescoldo, no sé, pero allá está cuidando. No, tráeme a ese, tráemelo. Y era David. Cuando llega aquel muchachito, dice que era de hermosa apariencia, llega aquí y llegó, ¿no? Como, ¿qué pasó aquí? Miró a todos reunidos, y vino palabra de Jehová y le dijo: este es el que va a ser rey de Israel. El corazón de David era conforme al corazón de Dios, por eso Dios lo escogió. Era un valeroso, derrotó a Goliat, derribó a aquel gigante que blasfemaba en contra del pueblo de Dios, lo derribó. Levanta a aquel muchachito, porque halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿En qué circunstancias te va a hablar? Mira, las circunstancias en las cuales Dios le habla a David que iba a ser rey, fue en el momento que ni se lo esperaba. Estaba cuidando ovejas, lo llaman de allá, y llega y ¿qué hubo? Le quieran dar, ¿no? Cuando llega y mira toda aquella reunión que había, y toma el cuerno de aceite. Samuel, que es este muchachito, el hijo de Ana, el que había concebido en aquel dolor y en aquella amargura que tuvo, viene como premio y nunca más estuvo triste. Este es Samuel, el que levanta reyes. En 1 Samuel 2:20
miramos que a pesar de que aquel hombre no estaba bien, porque hay gente que te puede dar palabra no estando bien. Hay gente que puede conocer la Biblia y dar una palabra. Te voy a decir, la palabra no es por quien te la da, sino es quien la mandó y quien la escribió. Porque muchas veces el mismo diablo va a tener que obedecer. Va a tener que obedecer la voz de Dios. El mismo diablo en ocasiones ha cooperado y coopera con Dios sin saberlo para bendecirte. Y cuando el diablo se da cuenta, imagínate la reacción del enemigo. Pero el mismo diablo en ocasiones le ha servido de instrumento a Dios para bendecirte. Y a veces el diablo llega a tocar la puerta de muchos hogares porque hay un permiso para que seas probado también. El enemigo quiere ensañarse, pero Dios le dice, no, solamente es para que reacciones. Y créeme en algo, en la pandemia en la que estamos viviendo, yo estoy seguro que en cierta medida el enemigo se aprovecha de la situación que estamos viviendo, pero no tiene permiso más allá de lo que Dios no le permite. Dios le permite hasta cierto punto. Pero Dios no le va a permitir más allá de lo que Dios le dijo, como lo hizo con Job. Le dijo, está bien, tócalo. Tú dices que está muy contento conmigo porque lo tengo chipilón, porque lo tengo rodeado de misericordias. Había un círculo de protección, de restricción, para que me entienda, como los círculos que hoy pone la ley, ¿no? Una medida de restricción. El diablo así estaba. Le dice, le ha rodeado. O sea, de protección. Pero si tan solo me dejas tocarlo poquito, vas a mirar cómo maldice tu nombre. Y miramos, ahí está la situación de Job, que es tocado, le es quitado todo lo que tenía y él sigue bendiciendo a Dios. Llega el momento en que su carne es tocada, el diablo no quedó conforme. Déjame tocarlo poquito, está bien, pero no vas a tocar su alma, o sea, no lo vas a matar. Y llega la enfermedad sobre Job porque Dios lo permitió. ¿Para qué? No solamente para probarle al diablo, sino que Job tenía que crecer. Job tenía que tener experiencia, que era el Dios de sanidad. Era el Dios de sanidad. Por eso hoy muchos están siendo tocados para probar tu fe. Hay cristianos que están ahí siendo tocados, que siempre han estado cómodos, y ha llegado el momento en que tienen que ser tocados para que conozcan al Dios que no conocían, el Dios de sanidad. Él tiene que ser el Dios de sanidad. Entonces, si puedes entender en qué circunstancias Dios te va a hablar, va a ser en diferentes circunstancias, pero tienes que estar conectado con el Espíritu Santo para que aprendas a reconocer que Dios te está hablando por medio de todo. Por medio de todo te está hablando el Señor. Aleluya. ¿Por qué Dios guarda silencio en ocasiones? Y de esto creo que hablaba un poco. Y hablando de Ana, ella tuvo momentos de silencio de parte de Dios, pero no era que ella estuviera mal. Ella subía al templo a adorar, a hacer sacrificios, a llevar sus ofrendas. Ella y su esposo Elcana iban a hacer lo correcto, pero no había respuesta, había esterilidad. Había esterilidad en ella. Ella se amargó por esta situación, porque el enemigo también metía ahí la cuchara, para que me entienda, para que ella se sintiera mal. Pero ella no reaccionó de la manera que el diablo quería que reaccionara. Y yo le digo una cosa: tenemos nosotros que cambiar, tenemos que darle una bofetada al diablo. El diablo, la situación que está poniendo a veces en tu casa, es porque te conoce y sabe de qué pata cojeas. Te conoce cuál es tu debilidad y te conoce lo que hablaba la otra vez, que eres un cerillito de esos de cabeza blanca, que te enciendes con cualquier cosa. Y el diablo trata de ponerte en evidencia, tratando de tocar las partes débiles de tu vida. Pero vamos a darle una bofetada al diablo y vamos a reaccionar como hijos de Dios. Cuando Él quiere que nos enojemos, vamos a reaccionar con misericordia. Cuando Él quiere que reaccionemos violentamente, vamos a reaccionar con una reacción de amor y de paz que Dios quiere que haya en el corazón de un hijo de Dios. ¿Cómo quiere el diablo? Ponte a pensar, ¿cómo quiere el diablo que reacciones en medio de una situación? Yo te decía algo hace poquito. Creo que muchos hemos pasado por esas situaciones, ¿no? Trabajando en más de 30 años, muchas veces
tuve situaciones difíciles en el trabajo, pero las más difíciles fue cuando me enfrenté con un despido, o sea que ya no había trabajo. Y las reacciones muchas veces de personas que son llamadas, que su contrato se terminó, es una reacción no muy agradable, ¿no? Hay pleito del por qué y bueno, hay una reacción contraria. Y yo entendí que en cualquier situación, sea de trabajo, sea una situación adversa, o sea que trata muchas veces el enemigo de que reacciones en la parte débil que te conoce. El enemigo trata de mirarte exhibido quién eres, pero cuando eres un hijo de Dios, tú ya estás bien preparado. Y la peor bofetada que recibe el diablo es que tú reacciones de otra manera contraria a la que el diablo deseaba que tú reaccionaras. Porque muchas veces vas a ser atacado. Muchas veces vas a ser provocado a que reacciones violentamente o con palabras hirientes hacia otra persona. Pero cuando eres hijo de Dios, la reacción de un hijo de Dios es completamente diferente a la que el diablo quiere que tú reacciones. Y vamos a darle al diablo la contra. Vamos a darle al diablo para atrás. Vamos a pegarle una cachetada al diablo con la reacción que nosotros vamos a tener ante una situación difícil. Y fíjate cómo cambian las cosas cuando una persona a veces te ataca y tú reaccionas de una manera amable y le dices, no, pues perdóname, discúlpame, y se queda todavía la persona, ¿no? Esperando que tú brinques, ¿no? Que tú brinques, y le vuelves a decir, no, perdóname. Una vez, aquí está el hermano Benito, aquel caballero que miran atrás. Dios te bendiga, hermano Benito, bendigo tu vida. Él, la esposa de él acaba de partir con el Señor. ¿Hace cuánto, hermano? ¿Un mes? Un mes aproximadamente. El mirarlo aquí, hermano, bendigo tu vida y declaro fortaleza sobre tu vida. Pero una de las experiencias que él nos contó y que él me contó una vez, una situación en una calle, le pita a alguien que se atravesó, le pitó, y el hermano siguió su camino, y aquel hombre, en lugar de irse, se sintió ofendido porque le había pitado a alguien ahí en un crucero. Y se dio la vuelta y lo alcanzó. Pero cuando le pitó el hermano y este hombre reaccionó de una manera grosera, el hermano le dijo, Dios te bendiga. Y él siguió. Y cuando lo alcanzó, ¿qué me dijiste? Si el hermano Benito se quedó, lo alcanzó a la otra cuadra. Allá, ¿qué me dijiste? Oye, cuando te pité y que no sé qué, y empezó. Y el hermano le dijo, no, cuando me pitaste o te pité, no sé cuál fue la situación, pero el caso es que yo te bendije, dije Dios te bendiga, y lo desarmó. ¿Qué? Sí, dice, yo te dije Dios te bendiga, y entendió que había un hombre de Dios ahí, que no iba a buscar pleito, ni que le había mentado la mamá, como dicen algunos, no, porque esa es la situación en las calles muchas veces. En México, en una convención que tuve, me tocó con un hermano que es taxista, imagínense. Y se metía increíblemente, Noé, Dios bendiga a Noé, sobrino del hermano José Luis Montecillos. Y él le tocó ser chofer de nosotros, de los dos Pedro, el hermano Pedro Nolasco y Pedro Anguiano, cuando fuimos a esa convención. Y lo miramos cómo manejaba, ¿no? Como taxista. Y cuando escuchábamos en la calle, clásico, ¿no? Allá en México, la Ciudad de México, pip, 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 pip. Hoy decía él, está diciendo, Dios te bendiga. Decía, seguramente hacías de saludar tú también, le decía, ¿no? Como taxista, pues, como taxista. Pero qué importante es reaccionar de la manera correcta como hijo de Dios y darle una bofetada al diablo. Reacciona a lo contrario. Reacciona a lo contrario. Cuando seas provocado, reacciona de manera contraria a como el diablo quiere que tú reacciones. Cuando eres atacado, cuando una situación difícil llega a tu vida y que se trata de renegar y de patear el carro, reacciona de una manera, bendice tu carro, porque te ha traído por muchos años. Si es que tienes años con él, o te ha traído el tiempo que quieras, pero te ha servido
te ha servido. Bendice a tu carro. ¿A poco porque amaneció ponchado, porque se le bajó la batería, ya es una oportunidad de maldecir? El diablo desea que maldigas lo que Dios te dio, pero tú reaccionas diferente. Señor, gracias porque voy a estrenar pila nueva. Gracias porque ya necesito una llanta nueva. En lugar de decir, órale, ¿por qué? Y empieces a renegar. Reacciona de la manera contraria a la que el diablo quiere que tú reacciones. ¿Me entiendes? ¿Qué circunstancias? No. Entonces, ¿por qué guarda Dios silencio en ocasiones? Ahí tenemos el caso de Ana. Necesitamos ser probados en ocasiones y esperar el tiempo de Dios. Quiero terminar con esto. ¿Cómo entender su manera de hablarme? He hablado, ¿cómo habla Dios? Número 2, ¿en qué circunstancias? Número 3, ¿por qué guarda silencio en ocasiones? 4, ¿cómo entender y de qué manera me hablará Dios a mi vida? Creo que estamos entendiendo. ¿Cuántos están entendiendo que Dios va a seguir hablándonos por medio de las circunstancias? Hay gente que en ocasiones, ya está con el Señor un pastor, y me pasó lo mismo, un joven que fue pastor, y dice que en cierta ocasión estaba tan metido en que Dios le hablara. Dijo, si Dios le habló a los profetas, si Dios le habló a muchos de los hombres de Dios, le habló al apóstol Pablo, ¿por qué no me puedes hablar a mí? Y se metió a la iglesia un día que estaba sola en la iglesia, y empezó, Señor, háblame, quiero oír tu voz. De esas veces, ¿no?, que hasta las manitas te tiran. Como si eso fuera ¿cómo se puede decir? El botón el cual va a activar la voz de Dios. Dios no se va a activar porque tiembles o haga las manos o te pongas colorado. O sea, Dios te va a hablar cuando Él decide hablarte, y de la manera que Él quiere hablarte. Lo que tienes que hacer es estar sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿De qué manera te va a hablar? Porque te puede hablar por medio de tu hijo, por medio de tu esposa, te puede hablar por medio de un mensaje, te puede hablar por medio de esta predicación, o por medio de una circunstancia, de un sueño, una visión. Hay diferentes maneras en las que Dios te va a hablar. Por eso, ¿cómo entender de qué manera me hablará Dios? No hay mejor manera que te pongas en relación con Él y que sea el Espíritu Santo el que te guíe, el que te hable, el que te muestre, porque te va a mostrar, te va a dar respuestas. Te va a dar respuestas. No en una voz audible, sino en una situación que se abre a tu favor. Y este pastor ya está con el Señor. Tú lo conociste, Adolfo Enior, ¿verdad? Enior, y dice, nunca se me olvidó, estaba diciendo, Señor, háblame, Señor, y estaba allí, se metió, y háblame, y de repente va sintiendo una mano. Enior, ay, Señor, dice que casi se va al otro, le pega un ataque al corazón del susto que le dio. Dice, y era mi pastor que estaba ahí, dice, Enior, y nomás me tocó. Dice, ¿qué tal si es Dios y se me aparece? Yo creo que me muero ahí. Entonces, cuando le digas que Dios te hable, no esperes que te hable a tu manera, pues. No esperes que te hable a tu manera. Porque lo menos que te puede pasar es que te pegue diarrea. Eso es lo menos que te puede pasar. Pero lo mayor que te puede pasar es que te puedas enfermar. Por eso no le digas a Dios, porque cuidado cuando Dios habla. Cuidado, oye bien, cuando Dios habla, porque puede venir palabra de Jehová, como venía a los profetas. Y cuando la palabra de Dios describe, y vino palabra de Jehová, en la mayor parte de las ocasiones era para emitir un juicio, era para hablar directamente en una condición que estaba la gente realmente apartada de Dios. Por eso, cuando le digas a Dios que hable, ten cuidado, porque puede venir palabra de Jehová y puede decirte, mi hijo, usted está mal y por esto, y no le va a gustar. Entonces mejor dile, Señor, quiero escuchar tu voz apacible, que me hables de la manera que tú quieras, pero no me vayas a asustar, Señor, por favor. Aunque en condiciones hubo hombres que escucharon la voz de Dios. El apóstol Pablo lo podemos mirar en tres ocasiones, ahí en el libro de los Hechos. Capítulo 9, el libro de los Hechos, Jesús se le aparece en el camino. Imagínate,
se quedó ciego. Le pegó también dolor de estómago, no lo dudes. No lo dudes cómo llegaría a Damasco. Pero el hecho es que Jesús habla con él, porque era necesario hablar con él. No había otra manera de convencer a aquel hombre. Porque si se le acercaba a Pedro, se le hubiera acercado cualquier apóstol, lo mata. Entonces, el único capaz de convencer a Pablo era Jesús. Por eso lo tumba del caballo, aunque no describe que iba en caballo, pero un soldado de esta calidad de Pablo tenía una caballería y los hombres que iban con él. Y cae a tierra, el caso es que cae a tierra y escucha la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate, Dios mismo tuvo que mandar a su hijo que le hablara otra vez. Saulo, ¿por qué me persigues? Se entendió: Señor, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Pero no solamente esa fue la primera vez que tuvo esa relación con él, tuvo esa visión en la cual Dios le mostró muchas cosas. Pero también dice en Hechos el capítulo 16, allí donde está el carcelero de Filipos, toda la historia que se cuenta ahí, dice, principiando el capítulo 16, que el Espíritu Santo les prohibió que entraran a Bitinia, una ciudad que había, les prohibió. Después la palabra llegó ahí, pero no en el momento. Pero Dios le hablaba, tenía relación con Pablo. Y aquí miramos que Jesús le habló personalmente, pero también miramos que el Espíritu Santo le hablaba y le prohibió de una manera real que no entrara a esa ciudad. Entonces, yo te digo, el Espíritu Santo es alguien que Jesús dejó, que quiere hablar contigo de parte de Dios, o es el mismo Dios diciéndote y guiándote a una verdad la cual muchas veces está oculta de tus ojos, pero que es necesario que le digas: Espíritu Santo, revélame la verdad. Revélame cuál es la verdad de esta situación en la que estoy pasando. Por eso, ¿cómo entender la manera de que Dios te va a hablar? Simplemente teniendo esa relación con Él. Porque yo te decía, Dios va a guardar silencio por dos cosas. Una, porque andas mal y no va a haber palabra de Dios, como no había con Elí. No había ni visión ni había palabra con frecuencia. O número dos, Dios va a guardar silencio porque está a punto de abrir una puerta mejor y te ha cerrado alguna en la cual tú debes de quedarte quieto y callado, solamente esperando en Él, porque Dios va a manifestar lo que te conviene para ti y para tu casa. En Hechos 23:11, y este es el tema que hemos estado llevando en el libro de los Hechos. Por eso no te pierdas el martes. Ya estamos para concluir el libro de los Hechos. Pero en Hechos 23:11 dice que Jesús se aparece a Pablo de noche y le dice: Pablo, ten ánimo. Fíjate, Jesús otra vez vuelve con Pablo. ¿Cuál era la condición en que vivía Pablo en relación con Dios, que se la tomó personal Jesús de ir a hablar con Pablo? ¿Por qué crees que fue a hablar con Pablo? Porque yo creo que a Pablo se le estaban acabando las fuerzas. Frankie dio una explicación que me abrió los ojos el martes pasado. Y Pablo estaba en una condición en la cual se sentía debilitado. Y estábamos hablando de eso. A Pablo como que se le empezaron a bajar las pilas. Y dijo Jesús: si no voy y le digo, Pablo, ten ánimo, y me lo vuelvo a aparecer, yo creo que va a tirar la toalla. Y Jesús va y se le aparece. Y ahí donde estaba Pablo, prisionero, dormido, le dice: Pablo, imagínate la impresión, ¿no?, de mirar a Jesús. Ya no fue igual que en el camino a Damasco, en el capítulo 9. Ahora fue en una manera tan de amor, tan de fortaleza. Pablo: Señor, ¿viniste otra vez? Sí, pero vengo a decirte, Pablo, ten ánimo. Porque así como has testificado de mí aquí en Jerusalén, el propósito de todo lo que está pasando y todo lo que estás viendo es que te lleven a Roma. No vas a pagar pasaje, hombre, déjate, tú nomás, suéltate. Te van a llevar gratis, free para los que hablan inglés, ¿no? Gratis. Y a Pablo lo llevan aparentemente prisionero, pero fíjate, el Espíritu Santo le ponía a aquellos hombres, a aquellos centuriones, a aquellos soldados, los jefes, que no lo ataran, que no lo amarraran. Y es más, le permitieron a Pablo muchos privilegios porque el Espíritu Santo tocaba los corazones. Es más, llegó a Roma y le dieron casa de renta con guardias afuera y todo para que lo cuidaran, pero Pablo no estaba prisionero. Y Pablo entendió que la palabra que Jesús le había dado
era con un propósito. Y logra escribir Pablo las cartas más sublimes a la iglesia, que seguimos leyendo hoy. Describe la gracia, describe el amor del Señor, describe la misericordia de Dios, habla de todo lo que Jesús hizo por medio de su sangre derramada. No hay otra cosa que Pablo hable. No me propuse saber otra cosa entre vosotros, más que a Cristo y a este crucificado. Ponte de pie, vamos a orar.